Minutos, lo veíamos recién en Tele 3 a la hora, el presidente Gabriel Boric. Daniel, ¿cuál es el ambiente ahí? Acto cultural de celebración, de festejo de la instalación del gobierno. Gente y familias trabajadoras de mucho esfuerzo, con Hola, mucha Camila capacidad, Vallejo. con mucho... ¿Cómo están? Muy buen día. Claro, está a esta hora la ministra vocera de gobierno dando declaraciones. Los invito a que las escuchen. Con la y los pintaninos. Gracias. Permiso. Justo se acabó. Bueno, el punto es que planteaba Sí, la el tele en objetivo de esta actividad, ¿verdad? El tema de que sea un cambio de mando ciudadano. Este es el cierre de lo que es el cambio de mando. Eso es lo que han planteado y que es un cambio de mando ciudadano. Y eso mismo es lo que le vamos a preguntar aquí a la ministra. El cambio de mando, perdón, ciudadano acá en la comuna de La Pintana. Bueno, para mí es sumamente especial poder estar acá porque yo hasta hace un par de días era diputada todavía por este distrito. Conocí a los y las pintaninas en el trabajo territorial y es bonito poder visibilizar y relevar una comuna que, siendo periférica, ha sido muy estigmatizada, lamentablemente, pero que tiene mucha gente de esfuerzo, mucha gente trabajadora, inteligente, con grandes capacidades, y en este hermoso parque también. Así que nada, espero que sea una linda jornada, ya porque mañana vamos con todo a trabajar como gobierno, así que esta es una instancia de recargarnos de energía. ¿Van a haber anuncios en materia de seguridad acá, ministra? ¿Se nos puede adelantar algo? No, no les puedo adelantar nada. No les puedo adelantar nada. Y desde mañana la agenda, ¿de qué se va a tratar su agenda? Bueno, tenemos comité político, reuniones con los partidos, reuniones de equipo, de ministerio, planificación de la semana, planificación, bueno, para los medios, las entrevistas en general de gobierno. Hay varios encuentros con organizaciones, tenemos que planificar el mes y probablemente ya el semestre completo también. Así que vamos a estar intensamente trabajando desde La Moneda. ¿Ministra, Consejo de Gabinete me han citado? Mañana tenemos comité político, ahí vamos a ver eso y otros temas. Las declaraciones entonces de Camila Vallejo, la vocera de gobierno, que llega también a este lugar. Han llegado hasta este recinto ya los distintos ministros del gabinete de Gabriel Boric. Como les decíamos, llegó también el presidente hasta este lugar en una ceremonia que les estaba planteando es un cambio de mando ciudadano, el cierre del cambio de mando, y la misma vocera de gobierno planteaba que desde mañana ya a trabajar de lleno. Hace pocos minutos hablaba también el ministro Sexpress, Giorgio Jackson, que mañana ya tienen actividades con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente del Senado, para poder empezar a ver las prioridades también del gobierno en materia de proyectos, cuáles van a ser las urgencias. Todo eso parte de lo que se vive en este lugar donde, les decía, va a haber un evento cultural con canto con la Orquesta Sinfónica, que va a estar cantando con Iyapu, con Daniela González, entre otros artistas. Jepe también va a llegar a este lugar y posteriormente va a haber talleres con los mismos músicos y los vecinos de la comuna, algo por supuesto que es lo que planteaban como algo muy relevante desde la municipalidad, porque finalmente ellos vienen no solo a cantar, ¿Dani? sino también a entregar a la comuna, dejar algo aquí a los vecinos de la comuna de La Pintana. Está buena la fiesta con la Sinfónica de la Universidad de Chile, con Jepe y con Iyapu y con palabras del presidente, ¿no? Pues volvemos contigo cuando hable el presidente Boric. ¿Una consulta? ¿Usted sabe si viene Manuel García? Claro, claro que sí, les vamos a estar informando ahí apenas aparezca. Decía Daniel Tirsa allá en La Pintana que el ministro Jackson anunciaba reuniones, lo hizo ayer también afuera del Te Deum en la Catedral, con el presidente del Senado, que está aquí, acá, Álvaro Elizalde. Felicitaciones por su elección. Muchas gracias, Iván. Buenos días y bueno, esperemos que se inicie un periodo bueno para Chile, que es lo que Ojalá, ojalá, porque le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Sí, le va bien a Chile. Oiga, ya, más allá de las coordinaciones y todo, y más allá de que ahora hay que empezar a trabajar, ¿por dónde cree usted que hay que empezar a trabajar? Más allá de estas reuniones con el gobierno. Bueno, es que efectivamente mañana tenemos una reunión con el ministro Jackson, donde él va a informar a la mesa del Senado cuáles son las prioridades del gobierno. Se ha adelantado la importancia de avanzar con la reforma tributaria e iniciar un debate respecto del tema de las pensiones. Sobre esa base, nosotros vamos a citar a los comités para efecto de fijar las tablas del Senado en particular. Las tablas del Senado se fijan conforme a las urgencias que define el gobierno. ¿Ya? Y en el caso de aquellos proyectos que no tienen urgencia, en acuerdo de los comités, que son las bancadas de todos los partidos que señalan cuáles proyectos adicionalmente se debaten en los trámites legislativos. Así que bueno, la reunión de mañana es muy, muy importante porque va a permitir conocer el itinerario que ha definido el gobierno en esta materia. Porque ese itinerario debería ser con bastante detalle, para los primeros meses y tomando en consideración lo que se ha hablado de que después del plebiscito de la Constitución debería haber una segunda oleada de proyectos, ¿no? Bueno, yo creo que la prioridad de este año es obviamente el proceso constituyente, que si bien está radicado en la Convención Constitucional, todas las instituciones del Estado debemos contribuir a su éxito porque hay un mandato ciudadano que se expresó claramente en las urnas
en lo que se llamó el plebiscito de entrada. Creo que ahí hay un desafío y valoro las palabras del presidente Boric respecto a la necesidad de tener una constitución de unidad, una constitución en la que todos nos sintamos parte, una constitución que no sea un factor de controversia, porque eso genera estabilidad en el largo plazo. Y obviamente las legítimas diferencias que tenemos en Chile, propio de una sociedad democrática, se tendrán que resolver por mecanismos democráticos, pero en que tengamos una institucionalidad y todo lo que es el catálogo de los derechos fundamentales, en donde existe un amplio acuerdo ciudadano que le dé mucho respaldo a una constitución de futuro, insisto, que sea de unidad y no un factor de división. Le propongo que reservemos por un momento el tema de la convención. Perfecto. Déjeme volver al tema de las prioridades. En su opinión, si dependiera de usted, ¿qué sería lo más importante que tendría que poner en tabla en el Congreso del Gobierno? Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay muchas demandas sociales en las cuales hay que hacerse cargo. Por eso. Pero para poder enfrentar esas demandas sociales hay que ver de dónde se sacan los recursos para financiarlas. Y por tanto creo que la reforma tributaria debe ser una prioridad. Ya, eso es totalmente lógico y tiene Sí, sentido. me parece que eso es fundamental. Creo que hay un gran desafío. ¿Con harto trabajo prelegislativo o que ponga el proyecto el gobierno y que se discuta públicamente? En el Eso interior de tendrá las que cámaras? evaluarse, pero obviamente si las comisiones técnicas pueden avanzar, bienvenido sea, porque eso facilita después el trámite Ya. legislativo. En segundo lugar, creo que hay un gran desafío en materia de reactivación de la economía. Si bien hemos tenido buenas cifras como rebote de la crisis de la pandemia, lo cierto es que, por ejemplo, en materia de empleo femenino estamos en una situación bien compleja. Y por tanto se tienen que generar condiciones para una reactivación y además donde los frutos llegan a todos, los frutos del progreso llegan a todos. Creo que hay un desafío que es muy importante y por tanto creo que el ministro Mario Marcel va a tener una gran tarea que realizar. Obviamente no solo depende de él, todos debemos contribuir al éxito de esta agenda reactivadora. Y en tercer lugar creo que hay que hacerse cargo de deudas históricas que han generado un clima de polarización en el país. La nueva constitución deberá contribuir en parte, pero no resuelve todos los problemas. Ahí tenemos temas de seguridad ciudadana, por cierto, de la agenda con los pueblos indígenas, de la cual hay que hacerse cargo con políticas activas que generen un mejor clima en nuestro país. Y por cierto, hacerse cargo de una mala herencia entre tantas del gobierno saliente, que es la crisis migratoria. Ahí se requiere una política muy humana, muy responsable y muy seria. Ya, esas serían las prioridades. Desde el punto de vista... Es mi modesta opinión, obviamente. Sí, por supuesto. A propósito de el asunto de seguridad y los temas que tienen que ver con demandas que establecen un cierto clima. Estoy pensando en el tema de los presos del estallido, que ha sido controvertido, incluso provocó desórdenes el viernes, aquí en Santiago y en Valparaíso. ¿Debería avanzar el proyecto que está o el gobierno tendría que tener una posición, una postura oficial y definitiva en torno a qué legislativamente se tiene que hacer? Bueno, el gobierno ha anunciado el retiro de las querellas conforme a su compromiso programático y está pendiente el proyecto de indulto que con la indicación es más bien una amnistía, es parte del debate que hay que generar y sobre todo... O sea, ¿usted espera que el gobierno llegue mañana con una opinión sobre eso? Porque hasta ahora no ha tenido una opinión, realmente. El gobierno entrante, cuando todavía no era gobierno en funciones, había señalado que quería que el proyecto se tramitara con celeridad, que avanzara. Pero creo que ahí hay que profundizar el debate, sobre todo estableciendo cuáles son aquellos hechos que van a ser cubiertos por esta eventual ley. Claro, porque como está, no, hay que arreglarlo, digamos, como está, se avanzó bastante en la Comisión de Constitución, pero obviamente es parte del enriquecimiento que se debe realizar en el proceso legislativo. Y creo, y esto es muy importante porque también lo ha anunciado el gobierno, que hay que hacerse cargo de aquellas personas, por ejemplo, muchos microempresarios que fueron víctimas de hechos de violencia, que se quedaron sin su fuente de ingreso, y ahí debe haber una ayuda social, obviamente, porque también son víctimas en el contexto de lo que hemos vivido en los últimos años. O sea, tiene que ser una amnistía con correlato, por decirlo así. Tiene que ir por los dos lados. Yo creo que aquí lo importante es hacernos cargo de todas las personas que han sido víctimas en uno u otro sentido. Y por tanto, creo que el desafío es recomponer un clima de convivencia basado en la justicia. Ese es un desafío que trasciende, por cierto, la situación generada por el estallido, pero que dice relación con lo que se ha provocado. Una demanda social de los ciudadanos que salieron a las calles exigiendo fin a los abusos, fin a las desigualdades, por una parte, y por otro lado, bueno, lo que generó este mismo contexto histórico, los hechos que se produjeron, y por tanto creo que se requiere una política de protección, de ayuda, de darle la mano a aquel que se vio perjudicado, para que podamos como una gran familia seguir avanzando en un mejor progreso para todas y todos. A propósito de un clima de convivencia, volvamos al asunto de la convención. Hay una tesis, no le voy a preguntar por la derecha, porque usted ya dijo que no se quiere referir a ¿cómo le puso ahora? A la coalición conservadora.
Sí, Ya, ¿va a o quedar Chile claro? Vamos, o Chile No, Vamos. Chile Vamos. Lo que pasa Es que no sabemos si existe Chile Vamos a esta altura, se lo vamos a preguntar a Javier Lo que Macaya. pasa es al que rato. como era Vamos por Chile, Chile Vamos, entonces por eso ese término La coalición más bien de conservadora, definición sí. ideológica, pero No, es Chile me Vamos. gusta porque usted le va poniendo nombre cada cierto tiempo. Ya, pero independientemente de eso, hay otra tesis que dice que se favoreció desde la derecha y también desde la centroizquierda que usted fuera el presidente del Senado porque el Partido Socialista de alguna manera desde la presidencia del Senado, y porque va a haber algunos temas que el Senado, donde el Senado tiene que opinar, puede ayudar a morigerar a la convención, a ordenar a la convención, a de alguna manera influir en el desempeño de la convención. Bueno, eso no es un tema que se ha explicitado en las conversaciones. Lo que sí puedo ¿No se ha señalar, explicitado? No. Lo que sí puedo señalar es que efectivamente la Cámara y el Senado quedaron bien atomizadas y es difícil construir mayorías. En el caso del Senado se habla de un empate entre grandes bloques ideológicos. Y por tanto eso requiere el acuerdo para ver cuál va a ser la mesa que va a conducir durante estos años. Y eso requiere la participación de todos. O sea, había que ponerse de acuerdo. Y Sí. había que ponerse de acuerdo, porque había sí. quienes estaban planteando una moneda al aire, que a mí me parece una actitud un poco republicana, lo quiero decir. Nosotros O sea, hemos- 25-25, entonces lo definimos por sorteo quién es el presidente. Claro, y creo que un acuerdo da una señal distinta. Ahora, nadie renuncia a sus convicciones ni a sus visiones, esto es bien importante, porque lo que hace la mesa es conducir el debate legislativo y mi deber como presidente del Senado es ser profundamente ecuánime para que todas las visiones sean consideradas, sean escuchadas y después se resolverá democráticamente en las votaciones respectivas. Por tanto, estamos hablando simplemente de cuál va a ser la mesa que debe conducir el debate legislativo, pero insisto, con un criterio de ecuanimidad, Ya, pero que respetando las visiones de todos Ya. y dando garantías Y que el de que esto va a ser un debate de excelencia y de calidad. Por supuesto, eso al interior de la corporación. Sí. Ahora, que sea el presidente del Partido Socialista el presidente del Senado, ¿influye de alguna manera en lo que puede ser el comportamiento del colectivo socialista en la convención y eventualmente el comportamiento de la convención o de la mayoría que puede construirse ahí? Mire, nosotros hemos sido muy respetuosos respecto de la autonomía con la cual ha funcionado la Convención Constitucional. Dicho lo anterior, es bien importante también destacar que quien tiene el mandato para redactar la nueva Constitución es la Convención. Sí, claro, sí. Pero yo creo que el debate es un debate que debe desarrollarse por el conjunto de la sociedad chilena y por tanto todos los actores tienen el legítimo derecho de opinar en uno u otro sentido, a favor o en contra de las propuestas que se han generado. Hay que escuchar a todos, tenemos que escucharnos todos y sobre esa base decidir democráticamente qué es lo mejor para el país. ¿A usted lo satisface el nivel de escucha, por decirlo así, que se está teniendo en la convención? Insisto, me parece muy positivo el llamado que hizo el presidente Gabriel Boric. En el Requerimos- discurso de la Plaza de la el discurso, Constitución. sí, el discurso de la tarde del 11 de marzo, desde los balcones de la Moneda. Necesitamos una constitución de unidad, porque la gran crítica que hacemos a la constitución actual, quienes nos la jugamos por el apruebo, quienes, en el caso del Partido Socialista, venimos desde hace 4 décadas bregando por una constitución nacida en democracia, porque esto es un compromiso de los socialistas desde los tiempos de la dictadura, desde que se impuso esta constitución de la dictadura, es que necesitamos una constitución que sea la casa común del conjunto de la sociedad chilena. Y aquí hay una constitución que a priori declara inconstitucional la necesidad de un sector importante de la sociedad. Pues bien, necesitamos una constitución que esté a la altura de los estándares democráticos que requiere el siglo XXI y por tanto que profundice nuestra democracia, que establezca como límite al funcionamiento de la institución el respeto irrestricto a los derechos humanos. Una constitución que consagre un sistema institucional que funcione, que esté en condiciones de darle respuesta a lo que demandan los ciudadanos. Y por cierto, una constitución que respete la diversidad de opiniones y que, reitero, sea profundamente democrática. Y así como está el diálogo en la convención hoy, donde hay algunos convencionales que les rechazan las ideas solo por de donde vienen, digamos, básicamente. Ese tipo de constitución que usted está describiendo, que usted quisiera, ¿se está consiguiendo? Mire, yo siempre he sido partidario de que se escuchen todas las opiniones y creo que cuando uno se niega a escuchar a quien piensa distinto es por la debilidad de sus fundamentos, de sus argumentos. Yo no tengo ningún problema en escuchar a quien piensa completamente distinto, porque tengo convicción respecto de las ideas a las que creo. Y además creo que siempre las ideas se pueden enriquecer con puntos de vista distintos. Pero también lo quiero señalar que aquellos que a priori empiezan a señalar que van a rechazar cuando ni siquiera se conoce el texto, a mí no me parece adecuado. Es decir, dejemos que el proceso se desarrolle, por cierto, promovamos que sea en un clima de respeto, que no se descalifique la idea de nadie, que esa idea se pueda expresar, que sea escuchada y yo creo que hay que jugársela porque el texto final sea un texto que genere condiciones de unidad y estabilidad en el largo plazo
insisto, que sea la constitución de todas las chilenas y chilenos, y nuestras diferencias, bueno, seguiremos resolviéndolas democráticamente conforme a los mecanismos que establezca esta misma constitución. Oiga, lo que parece es que subyace en esta discusión media, que de repente se vuelve media sorda al interior de la convención, es una profunda desconfianza hacia las estructuras políticas tradicionales, hacia los partidos políticos tradicionales, en fin, y se habla mucho de la independencia, se reivindica cada rato la autonomía de la convención y todo eso. ¿Podría entenderse en esa misma lógica que Fabiola Campillay, la nueva senadora, no haya votado por usted, no haya participado del acuerdo para la mesa del Senado y se haya abstenido? Bueno, yo creo que efectivamente hay una crítica en general a las instituciones y particularmente a los partidos políticos de los cuales hay que hacerse cargo. Y creo que tenemos que ser profundamente autocríticos. Hay que elevar los estándares de transparencia. Sin lugar a dudas tenemos que mejorar todo tipo de prácticas. Pero al mismo tiempo creo que es fundamental para que una democracia funcione en forma que tenga partidos políticos legitimados y que puedan articular las distintas posturas con el objeto de avanzar en solución a los problemas que demanda la ciudadanía. Así que creo que hay que ser autocrítico, pero siempre reivindicando el rol que le corresponde en una democracia en forma a los partidos políticos, algo que también ha señalado el propio presidente Gabriel Boric. ¿Le hubiera gustado que Campillay hubiera votado por usted? Ella es senadora independiente, digamos, no está en ningún comité por ahora. Cualquiera puede votar porque lo estime conveniente. Esta fue una votación democrática. Bueno, claro, pero... Mire, yo no soy vocero de nadie. No, si lo estoy preguntando a usted, si a usted le hubiera gustado. Y usted sí que es vocero de sí mismo. Sí, vocero mismo. Yo respeto todas las posturas y, por cierto, una elección democrática y no creo en las unanimidades, entre comillas. Claro, se hay un acuerdo amplio, bienvenido sea, pero existe libertad para que la gente vote libremente. Si en eso consiste precisamente la democracia. No hay que dramatizar sobre eso. Tampoco se ofende. Para nada, en absoluto. Oiga, ¿y se ofende con las intervenciones del ahora ministro, secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, en el Senado antes de que asumiera? Hay algunos correligionarios suyos que estaban bien enojados, indignados. Incluso alguno habló de imprudencia. Mire, yo este punto, y le agradezco su pregunta, creo que hay que aclararlo. Yo tengo una muy buena relación con Giorgio Jackson, con el ministro Giorgio Jackson. Lo que él me manifestó es que estaba satisfecho con el acuerdo que se había generado, acuerdo en el cual participó su propio partido, porque no olvidemos que este es un acuerdo que incluye también a toda prueba dignidad, el Partido Comunista, Revolución Democrática, el Frente Regionalista Verde y Social, en fin. Que tiene 5 senadores. Y ayer incluso cuando nos cruzamos en la catedral bromeamos respecto de este supuesto desencuentro, que no es tal, porque aquí tenemos que trabajar por el bien de Chile y el ministro Jackson la reunión donde hubo hasta garabato, hasta grosería, digamos, existió, digamos, eso fue así. Es que se refieren, no sé, primero, yo no sé a qué reunión se refieren, que lo quiero decir, porque yo por lo menos no he participado en ninguna reunión que haya tenido esas características. Ok, ya. Pero bueno, pero entonces, no ha sido imprudente el gobierno hasta tenemos ahora. Una buena relación, tenemos que trabajar juntos, el Congreso debe contribuir al éxito de las iniciativas que mejoran la calidad de vida de los chilenos. Siempre ha habido una coordinación entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo. No significa necesariamente que el Congreso apruebe todo lo que plantea el Ejecutivo, independientemente de las convicciones de cada cual. Yo obviamente voy a apoyar lo que plantea el gobierno, porque nosotros estamos apoyando legalmente al gobierno. Otros senadores o senadoras podrán hacer algo distinto, pero la relación que tenemos con el ministro Jackson es una muy buena relación y le insisto, él me dijo que está contento con el acuerdo al cual se había arribado, su propio partido participó de ese acuerdo y ayer bromeamos respecto de lo que había publicado la prensa. Ya, se lo pregunto porque además hay algunos senadores, esto no es invento de la prensa, algún senador de centro izquierda que me comentaba que hasta se acordaban ¿se acuerda cuando Giorgio Jackson, siendo diputado, se negó a firmar el acuerdo económico financiero del COVID? A última hora, ¿se acuerda de eso, no? Ahí, bueno, se acuerdan de ese incidente y dicen como, bueno, ahí todavía estamos enojados por eso. Bueno, son opiniones de determinados parlamentarios, insisto, están en su legítimo derecho, pero lo que a mí respecta, yo me cargo de mi propia conducta, tengo una muy buena relación con el ministro Giorgio Jackson. ¿Va a defender al Senado ante la Convención Constitucional, la existencia del Senado? Bueno, vuelvo a lo que señalé anteriormente. El mandato para elaborar la nueva Constitución está radicado en la Convención, y somos respetuosos de eso. Pero eso no obsta que, sobre todo cuando se nos pregunte, podamos dar a conocer nuestro punto de vista. Y eso no puede ser interpretado como presión ni nada por el estilo. En una sociedad democrática las ideas deben expresarse y podemos tener diferencias. El Senado es una institución centenaria que está vinculada a la historia de la República, de los tiempos de Camilo Enríquez, que ha sido un actor protagónico en avances significativos en la sociedad chilena. En época reciente, sin ir más lejos, el acuerdo del 15 de noviembre que posibilitó el proceso constituyente acogiendo la demanda del estallido social
se promovió precisamente por el presidente del Senado y las conversaciones se realizaron en el Senado de la República. Que era en ese momento Jaime Quintana. Jaime Quintana, que hizo una gran labor. Sin ir más lejos, la participación de los pueblos originarios con escaños reservados, que ha sido fundamental para darle legitimidad a este proceso, es el resultado también de una mayoría que se construyó en el Senado. La Cámara había hecho muy buen trabajo en otras áreas, pero en este punto había aprobado una norma genérica sin un mecanismo específico. Y yo podría citar una serie de otros ejemplos concretos. Entonces, creo que en ese sentido es una institución que expresa la diversidad del país y que debe ser valorada. ¿Qué es lo que creo respecto al tema de fondo? En primer lugar, que las voces de los territorios, las voces de las regiones tienen que ser consideradas en el proceso legislativo. Porque si no, solo se legisla pensando en Santiago. Y el Senado, por su composición, da una representación a las regiones que permite que en el proceso legislativo la voz no solo de Santiago, sino que de todo Chile sea considerada. Y eso me parece muy, muy importante. Y adicionalmente, creo que la revisión por dos cámaras contribuye al perfeccionamiento de las leyes desde el punto de vista de la técnica legislativa. Y por último, no creo en la concentración del poder en pocas manos. La democracia consiste en que existan contrapesos, límites al ejercicio del poder. De esto solo nos acordamos cuando está en peligro la democracia y tenemos liderazgos autoritarios. Pero esa institucionalidad tiene que ser pensada incluso en tiempos en que la democracia no está en peligro. Hay que ponerse en esa hipótesis. Y por tanto, creo en la distribución del poder, límites, contrapesos, para que el poder no esté concentrado en pocas manos y por tanto, y esto es muy importante, siempre se respete la voz de la mayoría sin pasar a llevar los derechos de las minorías. Esta crítica que usted intenta desbaratar con los argumentos que me da, con los ejemplos que me da de acciones del Senado, de que el Senado ha sido como una especie de valla, una especie de captura, ¿cómo le decían? No sé si clasista, pero por lo menos media elitista, para detener los cambios. Usted no está de acuerdo con eso entonces, pero ¿no subyace ahí una cierta desconfianza a cómo se distribuye el poder de acuerdo a los votos en una elección? Bienvenido todo lo que significa el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad, pero yo creo que este debate debe darse sobre datos, no sobre percepciones. Y yo sugiero que se revise... O prejuicio eventualmente. Eventualmente, sí. Yo sugiero que se revise los proyectos de ley que se han tramitado en este tiempo en el Senado de la República, cuál ha sido la postura del Senado, y en muchas materias ha tenido un rol profundamente progresista. ¿Y que se llame Senado o que se llame Cámara Territorial, como le están poniendo? Bueno, es una discusión accesoria, pero hablando de una institución... que habla de una institución pero hablando de centenaria. una institución centenaria, mire, yo creo que las tradiciones le dan sentido de continuidad histórica al proceso de construcción de una mejor sociedad. Tenemos que siempre entender que podemos dar un paso más en democracia y en justicia social sobre la base de lo que otros hicieron antes. La historia no empezó hace 5 minutos, empezó hace mucho tiempo. Y por tanto creo que ese sentido de continuidad histórica fortalece incluso la importancia de los cambios que son necesarios en nuestro país. Para algunos hay que refundarlo todo, digamos. Ese parece ser el problema. Yo creo que lo que funciona se debe mantener, lo que no funciona se debe perfeccionar. No se trata de experimentar en todo, buscar una institucionalidad que funcione, porque finalmente, si la institucionalidad democrática no funciona, como ha ocurrido en otros países, en que lamentablemente finalmente hay un bloqueo tal que la voz de la ciudadanía no se puede expresar de manera nítida en cómo las instituciones trabajan, bueno, eso termina siendo perjudicial para la democracia. Entonces, hay que idear una fórmula que funcione, que, insisto, en que la voz de la ciudadanía, la voz del pueblo, siempre sea respetada y, obviamente, en que los derechos de las minorías también nunca se han pasado a llevar. Senador, nos quedan 2 minutos. Volviendo a la relación que va a tener con el gobierno, este acuerdo... Perdón, cuando me refiero a minorías, no me refiero a minorías ideológicas, digo algo mucho más profundo, también a grupos sociales, que eventualmente pueden ser minoritarios. Sin ir más lejos, la deuda histórica que tenemos con el pueblo mapuche es precisamente por razones demográficas, porque como son menos que el conjunto de la sociedad chilena, se le ha pasado a llevar durante siglos, y tenemos que hacernos cargo de las reivindicaciones legítimas del pueblo mapuche. Claro, entonces ahí es cuando yo hablo que los derechos de todos tienen que ser respetados. Oiga, es que ahora nos quedan 2 minutos. Referente a la relación con el gobierno actual, el acuerdo en el Senado permite que usted sea presidente del Senado, que en fin, después en los siguientes años habrá otras personas en su cargo. Es lo que se llama un acuerdo administrativo, permite tener cierta mayoría para construir la mesa.
pero eso no se traspasa, en el Senado al menos, a la votación de los proyectos de ley. ¿Cómo construir mayorías para los proyectos de ley, las mayorías que necesita el gobierno para aprobar sus proyectos? Bueno, la ciudadanía habló, la composición de ambas cámaras es lo que la gente votó en las urnas, y hay que ser respetuoso de eso. Sin duda que hay una dificultad para efectos de construir mayorías, pero cuando ganó Gabriel Boric, en el discurso que hizo en la Alameda, señaló que él veía esto como una gran oportunidad. Así que aquí tenemos que tener voluntad de conversar con todos los actores y construir mayorías para que estas iniciativas que demanda la ciudadanía y que son imprescindibles para un país más justo y más democrático, se hagan realidad. Es un esfuerzo importante el que vamos a tener que hacer, pero es parte de la realidad que estamos enfrentando sobre la base, y esto es bien relevante destacar, de lo que la gente votó en las urnas. Y lo que la gente vota en las urnas siempre hay que respetarlo. Yo sé que no quiere hablar de la coalición conservadora, como la llama usted, pero que esté dividida la derecha, ¿hace más fácil o hace más difícil ese diálogo? Mira, aquí, respecto a los temas de fondo, veremos cuáles son las definiciones que tienen los distintos partidos. Yo sí quiero destacar que después de la votación, la bancada de Renovación Nacional me manifestó su voluntad de trabajar constructivamente. Ellos me conocen, yo he sido presidente de varias comisiones, saben que he conducido de manera ecuánime esas comisiones. Nunca por una razón reglamentaria he dejado que un parlamentario dé a conocer su punto de vista, o un invitado a un parlamentario pueda dar a conocer sus puntos de vista. Yo creo profundamente en el debate democrático. Le insisto, mire, cuando uno tiene convicciones claras, no debe temer al debate democrático. Y los que pretenden a veces silenciar otras posturas es porque no tienen confianza en sus propias ideas. El presidente... Eso es muy propio de los liderazgos autoritarios. Hemos visto liderazgos de extrema derecha que han proliferado en el mundo, que lo que pretenden es acallar precisamente las visiones distintas. Y a veces también hemos visto algunos de extrema izquierda. Hay que creer en la democracia, eso es lo que importa. Hay que creer en la democracia. Hay que creer en la democracia, de eso se trata también este programa. Oiga, muchísimas gracias, felicitaciones de nuevo por su nominación y gracias por estar esta mañana acá. Gracias, que tengan una buena jornada. El presidente del Senado, el senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, además, esta mañana acá en Mesa Central. Vamos con esta mención inmediatamente a uno de nuestros auspiciadores. Desmenucemos lo que está pasando en la actualidad. Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué fin de semana habíamos tenido? Bueno, todos los fines de semana en el último tiempo han sido complejos. Sí, no ha habido fin de semana, no hay día ya que no sea complejo. Ya no hay día tranquilo, sí. Sí, Febrero estuvo bien movido. Sí, bueno, y este fin de semana entiendo que vamos a analizar después el discurso del presidente Boric. Lo que sí me llama la atención, hay una entrevista encuentro bien lúcida a Carlos Ruiz. No sé si la leíste ayer sábado. Ayer en la revista del sábado, sí, del una Mercurio. entrevista de Estela Cabezas. De Estela Cabeza, donde él habla de que él tiene un equipo, dice, hace un símil con el fútbol, y ese equipo sale a la cancha, está en el camarín, que es el gobierno, y no sabe si se van a enfrentar a Perú, España, Argentina, porque la oposición no sabemos qué camino va a tomar, qué estrategia va a tomar. Bueno, y el avance de esta oposición, cómo se configura, no ha sido el mejor. O sea, fue una partida. Vamos a estar con el senador Javier Macaya más adelante. Estamos con la pantalla dividida. Estamos en La Pintana, en el acto cultural, donde está el presidente Gabriel Boric. Ahí están Daniel Tirsi y Roberto Carrasco. Vamos a ir con ellos más rato. Pero ha sido un fin de semana desastroso en términos de debut opositor para la derecha, ¿no? Sí, complejo más porque las variables que está viendo la derecha son distintas. Por un lado está una estrategia de contener a la convención, y para eso necesitan conversar con el Senado, o sea, con los socialistas. Claro. Por otro lado está RN, y no sé si todo RN, con la idea que tiene Osandón de colaborar con el gobierno, pero ahí se enreda también esa colaboración con las ganas que tenía el senador Sandón de ser presidente del Senado. Claro, supuestamente habría entregado, él dice que lo acusan de haber puesto sobre la mesa 4 votos. Decir, ¿sabe qué? Si usted me apoya, usted, Giorgio Jackson, yo le tengo 4 votos para la reforma tributaria. Claro, recordemos que están prácticamente neteados en el Senado. Para la reforma tributaria y otra de reforma. Es que con 4 votos, yo creo que con 4 votos son por lo menos 3/5 del... Claro, por eso digo que está, pero él dice que lo niega esto. Dice, ¿cómo yo voy a entregar 4 votos si RN es un partido serio y no puedo estar entregando 4 votos a algo que no sé qué es? Que es la reforma tributaria, que es un punto. Pero hay algo ahí, hubo una conversación, y también la interpretación de esto es si es esta la primera derrota política del gobierno, porque Jackson se habría jugado por esa opción de Osandón a cambio de los supuestos 4 votos, o es verdad lo que dice Álvaro Elizalde acá, hace un momento, claro, que dice que Jackson estaba contento, el gobierno estaba contento, y Revolución Democrática, de hecho, participa del acuerdo en el Senado. Ahora ponerse a los dos, ¿ah? Eventualmente. Que midió si había agua en la piscina, hacen los políticos eso, y se la pega un ministro,
no muere en la suya, pero si no se puede el A, se puede el B. Pues, Se el puede plan el B B, y claro. el plan C y el plan D, etcétera, etcétera. Ahora, la cosa es que en las dos cámaras tienen acuerdos de gobernabilidad que parecen más o menos sólidos, ¿no? Sí, hay que ver qué pasa con Osandón. Ah, a ver. Porque Osandón está jugando la suya. Yo creo que están todos atisbando una futura carrera presidencial. Bueno. Empiezan a jugarse ahora. Harto empeño le hizo en la anterior. Claro, y te van a decir, si uno les dice, no, pero si cómo usted va a decir eso, si esto está partiendo, queda mucho por delante. No, pues empiezan a configurarse el liderazgo ahora, sobre todo en un mundo de la derecha que está vacío. Porque José Antonio Kast, recordemos que está como al margen. Está Mira, en Mario otra- Desbordes en está en otra Chilevisión derecha. acaba de decir que Piñera quiere volver en 4 años más. Y que él no está ¿Tú dispuesto. sabes que no es la primera vez que lo oigo? Sí. Que podría volver, pero realmente es delirante. Ahora sí Pero que es después delirante, dijo, yo no estoy dispuesto, pero lo dijo. O sea, entonces, digo, en un escenario convulsionado, claro, Sandón quiere clavar sus banderas y él tiene la tesis que la oposición tiene que ser constructiva. Recordemos que tuvo un proceso judicial Osandón justo Claro. en el momento Que lo afectó bastante. en que podría haber peleado la candidatura de RN. Oye, vamos a La Pintana. Vamos. Acto cultural, es el cierre del cambio de mando, por decirlo así, cambio de mando con tintes ciudadanos que el gobierno ha querido llevar adelante este fin de semana. Dani Tiers está en La Pintana, ¿qué está pasando ahí? Hagamos el cambio hoy. Comenzó recién la actividad, hace pocos minutos se llegó el presidente de la República junto a Irina Caramanos, la primera dama, y fue un largo transitar por esta zona saludando a las distintas autoridades, porque aquí se ha congregado una gran cantidad de personas, hay concejales, por supuesto, está su gabinete en este lugar, y también algunos constituyentes, hemos visto a Fernando Atria, Patricio Fernández, entre otros, y ya comenzó finalmente el show, que se estaba esperando hace bastante rato aquí, los cerca de 1000 invitados que hay a este evento, y están en el escenario ya, como ven ustedes, llegando los chinchineros, el show de baile, y posteriormente viene también los artistas invitados, ¿no? Jepe, Inti Illimani, entre otros, que van a estar presentándose aquí en este escenario. Ya, o sea, está la fiesta armada y todavía no está claro si va a hablar o no el presidente, ¿no, Dani? Hay un discurso contemplado hacia ya más avanzada la jornada. Entendemos que abre con algunas palabras la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y posteriormente entonces se van a ir desarrollando los distintos números artísticos y ya hacia el final un poco de las presentaciones en el escenario vendría entonces algunas palabras del presidente a las personas que han llegado hasta este lugar en la comuna de La Pintana. El gesto del gobierno de hacer en La Pintana este acto cultural. La Pintana es una comuna, como decía Daniel Tiers, gobernada por la alcaldesa de Democracia Cristiana, Claudia Pizarro, que desde la Democracia Cristiana fue una de las primeras voces de la DC en apoyar a Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial. Roberto Carrasco está en otro sector del parque ahí en La Pintana. Roberto. Sí, acá estamos en las afueras precisamente del parque urbano Mapuhue, que en definitiva recibe a mucha cantidad de gente. Tiene una pantalla gigante y ha llegado una gran cantidad de gente, de comités, de distintos actores sociales que están tratando también obviamente de poder presenciar este acto. Recordemos que son alrededor de 1000 entradas que se entregaron durante los últimos días. Vamos a conversar aquí con una señora que se acercó durante los últimos minutos acá hasta este lugar para entregarle su apoyo también a Gabriel Boric. Si nos pudiese comentar primero que todo su nombre, ¿cómo le va? Muy buen día. Lili Zúñiga. Señora Lili, bueno, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que usted enfatiza para estos próximos 4 años? Bueno, lo que espero yo es que mi prioridad uno son los niños, que los protejan de una vez por todas, que se elimine la delincuencia, y pido por favor enfáticamente que se preocupe la alcaldesa de La Pintana Oriente, porque está muy desamparada, mucha delincuencia, mucha pobreza, mucho hacinamiento, y sobre todo que pavimente las calles, porque ya la Plaza de Armas y el Lingue ya es imposible de transitar. Y un gran apoyo a nuestro presidente, que yo he esperado más de 40 años esto, que nunca nos ha resultado,
y espero de que este gobierno gobierne para la gente que lo necesita. Bueno, muchas gracias. Eso, muchas Agradecido. gracias a ustedes. Esa era la palabra entonces de una señora que llegó hasta acá. Acá voy a molestar a otra señora. ¿Su nombre, disculpe? Lucinda Gutiérrez. Oiga, usted vino también acá para esperar al presidente a ver si puede ver algo, ¿no? Vine para ver si podía hablar con él. Ya. Tengo a mi nieto con cáncer, ¿Ya? 22 años, 3 meses esperando una hora para que me lo puedan atender. He llamado, tengo todos los exámenes. El cáncer que tiene no entra en el auge. Sale muy caro. Necesitamos que alguien haga algo por último, que vayan y me adelanten la hora. Mi nieto está mal. En ese sentido que mejorara también la salud, ¿no? La salud, justamente, porque ya 3 meses sin que lo vea un oncólogo, sin que le hagan sus quimios. Ya anoche empezó, le bajó todo, tuvimos que llamar a ambulancia. Es que yo no quiero que mi nieto se muera. Bueno, ese es su llamado entonces también para que se pueda mejorar la salud. Muchas gracias y mucha fuerza en un momento tan complicado. Le agradecemos obviamente a la señora. Sí, si me dan un segundito, este es el ambiente, Iván, que se está viviendo en estos momentos en que, claro, sigue la presentación acá a través de una pantalla gigante, la gente que quedó afuera, que no pudo ingresar y que obviamente están esperando algún saludo. Incluso lo estuvieron esperando acá en el ingreso a los ministros, se los pudieron saludar también al presidente Gabriel Boric. Roberto Carrasco ahí en el parque. En La Pintana, entonces, en este acto vamos a hablar con Roberto y con Daniel Thiers más adelante. Quique, lo que decía la señora, que quiere hablar con el presidente porque tiene un nieto con cáncer, que su cáncer no está en el auge, que en fin, que cuesta millones de pesos, que además no tiene una hora hace 3 meses con un especialista ni tampoco tratamiento. En fin, es parte de un sentimiento bien extendido este fin de semana en mucha gente que ha estado en los distintos actos, que es esta cosa que el propio presidente también de alguna manera ha fomentado. No estoy culpabilizándolo de nada, ni responsabilizándolo, pero de alguna manera fomenta con la cercanía que muestra. Digamos. Sí, yo creo que no de alguna manera, yo creo que ha sido ostensiblemente claro en decir que quiere acercarse a la gente, quiere escucharla. Ahora la capacidad, sabemos que estas capacidades son bastante finitas. Claro, y incluso la de escuchar es finita. O sea, claro. Es imposible, imposible. Entonces, es cómo canalizar esto. Y ahí hay una estrategia territorial que me parece interesante, pero el 1 a 1, o sea, la bilateral con todas las personas es imposible. Pero algo va a tener que hacer el gobierno para hacerse cargo de esa imagen de la moneda chica. Sí, exacto. Que él llegaba y conversaba con las personas de lo humano y lo divino, pero después esto ya se transforma y tienden los presidentes a capsularse. Sí, es muy difícil, y no por mala persona que sea, sino que porque así es el ejercicio del poder. Entonces empiezan a encerrarse y empiezan ya a conversar con sus núcleos. ¿Cómo salir de eso? Yo creo que... pero creo que el presidente Boric está consciente de eso. Yo creo que está muy consciente, y no por una cuestión de pragmatismo, sino que de convicción, que él se debe a las personas y que tiene que haber un cambio de diálogo entre la ciudadanía y él. Que le resulte o no le resulte es otro tema. Pero habrá que ver. Y me parece que fuera bastante perogrullo eso, pero ojo, hay estilos de liderazgo de izquierda y derecha que en el fondo creen que esta distancia es buena mantenerla. O sea, la cercanía es verbal, pero incluso Boric ha tenido una cercanía física. Física, sí. Que eso lo más, o sea, el cara a cara. Y eso es muy, muy complejo de sostenerlo y mantenerlo. De sostener cómo se administra la expectativa que genera. Exactamente. ¿Cómo viste el discurso del viernes? ¿Cómo has visto al presidente en esta...? Bueno, yo lo he visto muy entusiasmado. Alguien recordaba en Twitter que cuando iban en el Ford Galaxy, el presidente recién entrante, Patricio Aylwin, con su ministro de Interior, Enrique Krauss, en un momento Krauss lo mira y le dice: ¿te das cuenta en la que nos estamos metiendo? Y yo me imaginaba lo mismo. Yo me acordaba de la transmisión del viernes, me acordaba por estas imágenes del interior de la moneda, que en la asunción de Ricardo Lagos me parece que fue la primera vez que se mostró eso, y se muestra el momento en que Ricardo Lagos asume, esto es el 11 de marzo del 2000, saluda a su mamá. Claro. No sé si estaba en una silla de ruedas, estaba sentada. Y ella le dice: ay, hijo, ¿en qué te metiste? ¿En qué te metiste? Bueno, y todos han dicho lo mismo. Recuerdo la entrevista que le dio a la revista A La Tercera, la mamá del presidente Boric, cuando también tuvieron un diálogo, y ahí cuenta que el candidato Boric parece que Fernando Atria, porque dice un señor mayor que era el candidato de mi hijo, pero ese señor mayor decidió irse a la constituyente.
Y no creo que haya sido Agustín Esquella, entonces, claro. pero el plan era totalmente distinto. O sea, la candidata era Isquia Siches. Giorgio Jackson se iba a estudiar al extranjero. Y el presidente Boric andaba buscando en ese tiempo a un candidato. Bueno, mira cómo terminó todo. Mira cómo ha terminado todo. Ha terminado con Gabriel Boric este viernes en el balcón del Palacio de la Moneda ante la Plaza de la Constitución, bien repleta. Y esto fue parte de lo que dijo en relación con el asunto del gobierno del pueblo o del pueblo entrando en el Palacio de la Moneda y cómo es esa relación. La emoción que he sentido hoy día al atravesar la Plaza de la Constitución y entrar a este Palacio de la Moneda es profunda y existencialmente necesito compartirla con ustedes. Son parte protagónica de este proceso. El pueblo de Chile es protagónico en este proceso. No estaríamos aquí sin las movilizaciones de ustedes. Y quiero que sepan que no llegamos aquí solo para llenar cargos y solazarnos entre nosotros, para generar distancias inalcanzables. Llegamos aquí para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor la vida en nuestra patria. Claro, la pregunta es cómo hace el gobierno ahora, Quique, para mantener esa relación con el movimiento social, con el pueblo, porque la verdad es que la palabra traición está a la vuelta de la esquina. Hemos sido testigos tantas veces de esto. Históricamente esto lo ha resuelto la política básicamente con los carismas y los liderazgos de los presidentes. O sea, Bachelet, querida Bachelet, pasó una crisis económica, estoy hablando de la primera presidenta. Lo que está pasando con Gabriel Boric, no sé tú, pero yo no lo había visto. Creo que puede ser algo, no con Bachelet 1, fíjate, yo lo asocio más de expectativa con Bachelet 2. De expectativa. De cambio. A mí de fervor popular, de exultación, me suena más a Bachelet 1, pero de expectativas de cambio, claro, con Bachelet 2. Claro, y de fervor popular, no por el personaje, sino por el momento, porque caía la dictadura Elwin. Claro. Pero Elwin no provocaba este tipo de haciendo un símil yo políticamente lo más parecido a esto de Obama. Sí, de alguna manera. No un enamoramiento, los otros decían tan muy enamorados. No, es que no es eso, es más bien algo como Obama manía que hubo en su momento, ¿te acuerdas? Pero claro que sí, pues. Claro, pero claro, Obama al final no lo pasó bien y le entregó la banda a Trump, que fue su gran fracaso. Pero yo creo que, claro, las expectativas hay que manejarlas con cuidado. Y este Boric que estaba ese día, algunos dicen que es el Boric de la tercera vuelta, porque por dos cosas. Fíjate, mira, te hago una pregunta. ¿Ese discurso que le escuchaste a ti en La Moneda, lo habría hecho en medio de la segunda vuelta, en la campaña? Con dos cosas. A ver. Desconociendo a Lagos y citando a Allende. Se lo saltó, es verdad. Ese Boric, hay gente muy ofendida porque se saltó a Lagos en la enumeración. Es que si no hubiera estado esa reunión, si no hubiera estado ese apoyo que le dio Lagos, pasaba. Porque con Frey nunca tuvo complicidades, salvo con la hermana de Eduardo Frey. Boric nunca tuvo complicidades, ni menos con la DC. Pero con Lagos ahí todos entendimos, creo que la gente entendió, que había algo. Lagos le había, como si en buen chileno, prestado ropa. Y saltárselo ahora se ve feo, pero es bien de la politiquería. Y además, creo que ese público que estaba ahí no era precisamente laguista. No, para nada. Y la mención a Allende, que evidentemente está que ahí, el fin del discurso. Claro. No, en segunda vuelta, probablemente en la campaña de segunda vuelta no lo veo. En la primera sí, podría haberlo dicho. Sí, claro. En la segunda no. Y Carlos Rubio en esa entrevista también, si no me equivoco, habla que... La del Mercurio de ayer. Claro, que en el fondo el puño en alto también. Ajá. Que él había aconsejado que en ese discurso... y si te fijas, él cuando es el ungido en el Congreso hace este gesto así. Con la palma. Con la palma. Con la palma abierta, sí. Muy distinto al Boric del primer discurso. Estoy diciendo que esto de los discursos no es pura retórica, sino que hay señales. Creo que tiene sentido hablarle a su... Del discurso de la noche de la primera vuelta. Claro. El que lo criticaron tanto porque partió diciendo compañeros y compañeras. Claro, y el discurso de la segunda vuelta cuando... hace un juego con Elwin cuando dice sí, civiles y militares, y él dice a todos los chilenos. Sí. Entonces, esos guiños que son con bastante sentido, porque digamos algo que el Frente Amplio tiene, un sentido de la estética, de la performance comunicacional. Entonces, a mí eso de las palabras, entiendo que le estaba hablando a su gente.
no le estaba hablando a todos al citar a Allende. Por Ahora, ejemplo. también lo hace cuando habla de que lo que hay que hacer es crear riqueza y redistribuirla de mejor manera. Claro, ahí va por el tema de la economía, que Marcel yo creo que lo ha hecho súper bien, diciendo nosotros no estamos para frenar los cambios, sino que para hacerlos bien. Para hacer que sean posibles. Claro. Escuchemos al presidente el viernes pasado. Sabemos también que la economía sigue resentida y que el país necesita ponerse de pie, crecer y repartir de manera justa los frutos de este crecimiento. Porque cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas, que producen quienes habitan nuestra patria. Ahí está la mención a la situación económica. Sí, a ver, para algunos son contradicciones las de Boric, para otros son pragmatismo y flexibilidad y adaptabilidad. O pueden ser las dos, fíjate. Pero creo que se necesitan liderazgos bastante adaptativos y flexibles en este momento que estamos viviendo. Y Boric, y sobre todo Marcel, y Jackson también, saben que para llevar a cabo esto con éxito o gobernabilidad se necesita crecimiento y una economía ordenada. Claro. Eso es innegable. Nadie lo ha hecho distinto. Claro, y de pasadita una reforma tributaria a portas. razonable y que sea aprobada, digamos. Y por etapas. Que Marcel ha sido bastante gradual, palabra que ante todo le hacían arcada, la gradualidad. La gradualidad, antes vomitada la gente. Antes de tener la guitarra, digo. Estamos con Quique Mujica conversando en esta edición de Mesa Central. Por la pantalla, en minutos va a hablar, dice nuestra pantalla, el presidente Gabriel Boric en La Pintana. Tenemos la imagen de La Pintana, ¿no? En este momento. Al cambio de mando. Lo que oigo es un audio, eso sí, internamente, respecto de lo que está pasando. Ahí está, ese es el escenario. Está, entiendo que es la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile la que está tocando. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí y vamos a estar atentos, por supuesto. Ahí está el presidente con Irina Caramanos a su lado. Entonces, con lo que vamos a estar atentos a cuando hable el presidente. Estamos con Quique Mujica acá en el estudio de Mesa Central. La convención va a seguir siendo un tema súper protagónico, o sea, digamos, desde mañana en adelante vuelve a tomar el protagonismo que perdió ligeramente estos 3 días, digamos, ¿no? Sí, fíjate que esto reporteo, hay preocupación dentro del establishment político, con todo, y digo establishment político, con todo lo que uno puede deducir de esas preocupaciones, que pueden ser bondadosas o por simple interés, de el andar de la convención y cómo va en el derrotero. Están en las últimas, cuando pasan el pleno, las últimas comisiones han tenido un nivel de rechazo bastante alto, que tiene que ver, y esto lo conversaba con abogados constitucionalistas, y lo dijo Luis Cordero en el programa, que es un abogado bastante independiente, por cierto, que el texto de la Constitución es un problema. O sea, me imagino que escribir eso a 40 manos es complejo. Y recordemos que la Constitución reside en el lenguaje y en los verbos y en cómo usarlo y en cuánto enfatizar y cuánto no. Entonces, hay una discusión sobre la armonización, que es el próximo paso. ¿Cuánto va a influir, si no solo en el maquillaje, en la forma, o va a tener una incidencia más de fondo? Mayor? Yo lo veo difícil eso. Yo creo que los problemas tienen que zanjarlos las comisiones en el Pleno. Porque además lo que pase en la Comisión de Armonización también lo tiene que aprobar el Pleno. O sea, no es que la comisión decida por sí, que es una comisión de 40, son 40 convencionales. 40, sí, y que son elegidos por patrocinio. Ya, pero es que ahí pasa esta cosa media enredada de que van, rechazan una cosa, vuelve a la comisión, después la comisión va de nuevo con una cosa más o menos parecida, va de nuevo al Pleno, como que es un sinfín que no se termina. A veces es difícil de entender, digamos. Claro, y la molestia del establishment político es con este grupo de personas que no eran de la política. O sí, eran de la política, pero no de la política partidista, porque ellos todos son políticos, hacían política, sí, claro. Que no hace política, pero la molestia es, claro, cómo organizarlos, cómo dialogar con ellos, porque la cantidad de izquierdas que la convención contiene, hay un sinfín de izquierdas, si lo que no hay es derecha, bueno, y democracia cristiana, pero hay un sinfín de izquierdas distintos, y si se pueden decir que son de izquierda o no también. Hay activismo, hay entidades, hay colectivos, hay una cuestión territorial. Entonces hay una composición de la convención y hay un cierto tono en el diálogo de la convención que parece preocupar también al presidente. Escuchemos lo que dijo cuando se refirió a este asunto el viernes pasado. En cualquier momento vamos a escuchar
esta declaración, esta parte de la declaración del presidente? Si la pregunta de Boric es si se involucra o no se involucra, y la otra es Claro. cómo. ¿Y cómo se involucra? Claro. Porque tienen que entrar quirúrgico total. Ya, avíseme cuando tengamos esa declaración del presidente. Oye, perdón, un paréntesis. Sí. Tenemos que pasar un aviso porque estamos de lanzamiento en Tele 13 Radio. Así es. Tenemos el Rat Pack Domingo, que es una evolución, no es una evolución, es como un nuevo, no sé cómo llamarlo, un nuevo nuevo producto. formato. Un nuevo formato. Not formato. Para nuestra mesa de editoras de Mesa Central, la versión de Tele 13 Radio de todos los días, que contiene al Rat Pack, que tiene esta mesa de editoras que todos los días hacen, por supuesto, el análisis de distintos temas de actualidad y que ahora se han juntado para hacer un especial de los domingos. Ahí está, Rat Pack Domingo, nuestras editoras, Paula Comandari, Angélica Bulnes y Andrea Vial. Parece bufete abogado, ¿ah? Vial, Bulnes y Comandari. Comandares, sí. Pero a las que se agregan en esta ocasión Marisol García, Rodrigo Jordán, que tiene una historia buenísima contada sobre Shackleton y el Endurance, el barco de Shackleton que fue encontrado esta semana. Y está también Carmen Gloria López en la edición de hoy, aparte de los informes de la propia Andrea Vial, que estuvo el viernes en el Congreso, cuenta sobre eso, los gestos que marcaron el cambio de mando de la propia Angélica Bulnes y de la propia Paula Comandari. Así que ahí está, en tele13radio.cl se puede encontrar. A mí me llegó el aviso con el link por WhatsApp. A mí también, en formato lectura y audio. Exactamente, tiene formato de lectura y de audio, así que es la novedad del año para este domingo, el Rat Pack Domingo en tele13radio.cl. Ahora sí está la parte del discurso donde habla sobre la convención el presidente Gabriel Boric. Escuchemos. En este primer año de gobierno, también nos hemos impuesto como tarea acompañar de manera entusiasta nuestro proceso constituyente por el que tanto hemos luchado. Vamos a apoyar decididamente el trabajo de la Convención. Necesitamos una Constitución que nos una, que sintamos como propia. Una Constitución que, a diferencia de la que fue impuesta a sangre, fuego y fraude por la dictadura, nazca en democracia, de manera paritaria, con participación de los pueblos indígenas. Una Constitución que sea para el presente y para el futuro. Una Constitución que sea para todos y no para unos pocos. Los invito a que nos escuchemos de buena fe, sin caricaturas, tomémonoslo en serio, de todos los bandos. Y nos lo digo a nosotros mismos también. Escuchemos de buena fe, sin caricaturas, para que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro y no de división, y podamos aquí, junto al pueblo, firmar por primera vez en la historia de Chile una Constitución democrática, paritaria, con participación de todos y todas nuestros pueblos. Una Constitución que sea representativa de todos, y esa es la duda finalmente, porque ¿qué pasa si la Constitución se aprueba por el 51% de los votos? No, yo creo que sería un fracaso del sector que promueve la prueba, porque el desde es 78-22, partimos con eso, ¿no? Claro. O sea, claro. Partimos con 78 y 22, 78 que querían que la Constitución del 80 se fuera al tacho de la basura y 22 que la apoyaba, claro, que querían y mantener si en las el cosas. proceso perdiste 28 puntos porcentuales, es harto, po. O sea, es mucho. ¿Ah? Claro. Es mucho, y además porque una Constitución siempre va a tener la legitimidad del 50+1, ¿no es cierto? Pero eso en las palabras suena bien, pero en rigor no tenemos datos de constituciones. ¿Qué pasa con las constituciones que son 55, 45, como dices tú? Porque la otra constitución fue en dictadura, entonces al final no tenemos... No había patrones electorales, ¿sabes? Claro, pero Oye, ahora ¿qué pasa si, claro, si un 45 considera que la Constitución no lo representa y vota rechazo, o un 40? Es bastante gente, ¿ah? Sí, es mucha gente. Es Sí, mucha oye, gente. Además, voto obligatorio. Sí, así que Que va a ser también más va a gente. cambiar el mapa electoral. Claro, claro, va a votar más gente, necesariamente va a votar más gente. Oye, y ahora la pregunta es ¿cómo lo hace el gobierno para evitar ese escenario? A mí, bueno, yo lo he reporteado esto y todos dicen quirúrgicamente, que entre silenciosamente, pero insisto, hay una izquierda ahí que no se siente representada por el presidente Boric, ¿eh? Dentro de los mentideros, de los comidillos, esa izquierda más radical dice que el Frente Amplio es la DC de la convención.
Ya. O sea, y no Ya, lo o sea, dice con cariño. No ¿Ah? es para halagarlos. Claro, claro. Entonces hay un grupo que no se siente que su autonomía es lo principal y que este discurso que la convención se maneja por sí sola la llevan al paroxismo, porque también la convención tiene que conversar en general con el resto del contexto político. Entonces, me cuesta pensar que cualquier intento de entrar no sea filtrado, no sea denunciado por esa izquierda, o que ese intento de entrar fracase. Hay un punto súper importante, ¿eh? La gente cree que la influencia del gobierno es hasta julio, cuando termine la convención. No, si en rigor, como tú lo decías la otra vez, te dan 40 días de posibilidad de influir, que es todos los plenos hasta el 22 de abril. Claro. El 22 de abril ya están las normas puestas sobre esta hoja en blanco, hay que modificar, hay que maquillarla. Hacer la sintonía fina, digamos. Pero si quieren influir es desde hasta ahora. el 22 de abril. 22 de abril. Esto, si el cronograma se cumple, el 22 de abril se acaba la posibilidad de que el gobierno tenga influencia. Porque ahí va a estar aprobado básicamente el grueso del texto. El grueso del texto. Entonces, Vaya. claro, porque lo otro ya es si el gobierno qué posición va a tomar para la campaña del apruebo o el rechazo. Claro, pero esas son cosas distintas. ya está sobre hechos consumados, sobre textos consumados más que hechos. Y además como que no le queda otra que apoyar fervorosamente O sea, el apruebo. Po. Gabriel Boric es uno de los padres fundadores de la Constituyente, esa Claro. noche de noviembre. Exacto. Y me imagino que tiene que llevar su firma, o sea, va a llevar su firma si se aprueba, y si se rechaza, todos dicen, bueno, un fracaso del gobierno, puede ser, eso lo vamos a ver después, pero claramente se la tienen que jugar, y ese es el problema, ¿qué hacer para jugársela? Como, a ver, yo creo que ahí también te ha pasado, gente de izquierda que te dice, va a ganar el apruebo, pero va a quedar un mamarracho, pero anda a decirle que te lo digan públicamente. No, pues nadie lo Nada. dice públicamente. Pero Pero, esa pero claro, pero hay gente izquierda que lo dice. Esa Ahora, es la suposición de esa gente, porque todavía no tenemos claro el texto completo y lo no, vamos a pues tener todavía no claro sabemos, el 22 sí. de abril. Ahora, la pregunta es cómo hacer. Ya, el plebiscito va a ser en septiembre, ponte tú, ¿no? Septiembre. Algo así ya, 5 de septiembre. Ya, ¿cómo hacer que el día Algunos te siguiente? dicen, algunos constituyentes han hecho el cálculo, ¿Ya? mira lo que te voy a decir, caería el 11 de 11 de septiembre. septiembre. Sí. Eso algunos han hecho el cálculo. Ya, eso sí que Cuando sería dicen, una jugarreta del destino. Dio guionista. Claro. Bueno. Ya, ¿qué hace el 12 de septiembre el gobierno? ¿Cómo lo hace para que lo que sea el resultado, pero que no sea 70-30, digamos? O sea, que sea un resultado más estrecho o eventualmente un rechazo. ¿Cómo hace para que no sea una derrota del gobierno, sino que sea una derrota de la convención, digamos? Es difícil. Muy difícil, Es difícil. ¿no? Hasta ahora esta separación permite endilgarla hasta ahora los errores de la convención. Pero recordemos que una parte importante de la convención, no mayoritaria, pero importante, es de apruebo y dignidad. Claro. Súmale ahora al colectivo socialista, que está dentro. Como decía el poeta Redolés, son ellos mismos. Claro, entonces va a ser complejo, pero hoy día Maya Alves, en una entrevista, la constituyente del Frente Amplio, dice algo que es muy cierto, y que la gente tiene que tener claro, que este es el título de la canción, la letra, pero la composición completa viene después con las políticas públicas. Claro. O sea, ¿Qué es lo que se legisla y eso es lo que le hemos posteriormente? preguntado a los constituyentes actualmente. Sí, pero ¿Qué es va que a pasar con el sistema de justicia indígena? ¿Cómo va a ser? Es que eso lo vamos a ver después. Sí, no, pero lo que pasa es que hay algunos constituyentes que te dicen, bueno, es que aquí tenemos que definir cómo es el sistema de pensiones. Entonces, ahí no se entiende. Pues. No, pues no se entiende. Algunos están por el maximalismo y otros por el título de la canción nomás. Ya, Quique Mujica en el análisis de esta semana acá en Mesa Central. Quique, muchísimas gracias. Buen domingo. Nos vemos mañana en la radio. Así es. No te pierdas. Hacemos una pausa. Al regreso estamos con el presidente de la UDI, el senador, ahora senador desde el viernes, Javier Macaya, y lo que parece la ruptura de Chile Vamos. Es tan así, lo conversamos con el presidente de la UDI. Con nosotros el presidente de la UDI, senador desde el viernes pasado, Javier Macaya, senador formalmente ya electo en noviembre. ¿Cómo está, senador? Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Bien, muchas gracias por la invitación, Iván. Oiga, vamos por parte. La traición, así se podría denominar la teleserie. No ha sido un buen debut para la derecha en la oposición este fin de semana, ¿no? A ver, yo creo que es bien lamentable que se haya expresado de esta manera el senador Sandón respecto a un acuerdo que yo no tengo ninguna duda y lo defendemos así, le hace muy bien a Chile. Es un acuerdo que demuestra que en momentos de polarización, en momentos donde está todo tan en juego con la convención constituyente, sectores que piensan políticamente distinto, lo dijo recién el senador Elizalde, son capaces de ponerse de acuerdo para dotar de gobernabilidad a un órgano que es importante. Ya, explíqueme, es un acuerdo que tiene a la UDI,
a Evópolis. O sea, acá Chile Vamos en el Congreso somos 3 partidos y habíamos 2 partidos, y yo te diría una parte importante también de Renovación Nacional que entendía de que en este momento entregarle la presidencia al Partido Socialista y el próximo año a Chile Vamos y el subsiguiente y así, o sea, es un acuerdo donde se compensan las lógicas. Este año la presidencia de la Comisión de Hacienda le corresponde a Chile Vamos, o sea, es un acuerdo de gobernabilidad donde cada sector político obviamente tiene sus diferencias, pero acá, y hay que decirlo también, había una especie de obsesión del senador Osandón por ser presidente del Senado. Yo no quiero... ¿Y usted Osandón no le iban a aceptar nunca? Es que había diferencias, porque a ver, acá se reclama... Porque acá él reclama hoy día, por ejemplo, por la unidad de Chile Vamos, y él no ha sido precisamente el símbolo de la unidad de Chile Vamos, pues no ha sido precisamente una persona que haya estado permanentemente yendo con Chile Vamos en sus votaciones, se abstuvo en la votación constitucional del presidente Piñera, o sea, y probablemente él puede tener la oportunidad de demostrar que está dispuesto a integrarse en una cultura de coalición distinta a lo que lo ha hecho en el pasado, pero a mí no me interesa quedarme en los dime y diretes de una cuestión más de politiquería, que a la gente le interesa súper poco, a la gente de verdad... A la gente le cae mal, digamos, de hecho, le cae pésimo, que es una pelea y es una pelea que termina generando en el fondo como que tú bien lo dices, o sea, que parece como la derecha es un mal comienzo, pero yo no tengo ninguna duda de que este acuerdo de gobernabilidad lo que va a permitir para el futuro es generar desde el Senado, y para el futuro de muy corto plazo, desde el Senado, yo decía un contrapeso, un complemento a las malas decisiones que se puedan tomar desde el gobierno, pero sobre todo desde la convención. Ustedes conversaron recién con el senador Elizalde respecto al tema del Senado. Yo creo que hay hartos temas en la convención donde el Senado tiene que tener su punto de vista y es importante que lo expresemos. Reservemos un poquito ese contrapeso. ¿Por qué hacer un acuerdo si son una coalición, si van a estar en la oposición, si tienen 25 votos en el Senado en la oposición? ¿Por qué hacer un acuerdo y dejar afuera un partido? No, nosotros no hicimos un acuerdo para dejar fuera un partido. Nosotros hicimos un acuerdo que, a ver, desde la oposición estaban todos los partidos, desde el Partido Comunista hasta la centroizquierda, y nosotros habíamos conversado y conversamos con la gente de Renovación Nacional, con Rodrigo Galilea, que era la persona que estaba encargado, estaba Claudio Alvarado por parte de la UDI encargado de estas negociaciones, y ellos siempre supieron de que no era nuestra mirada, incluso se anunció públicamente, era que era conveniente para la gobernabilidad, para este momento preciso, que partiera en este ciclo que va a ser primero el Partido Socialista, después viene Chile Vamos y así, un acuerdo donde tenemos una vicepresidenta también del Senado, que es la senadora Lourdes Esperger, que es una mesa paritaria, que le integran ambos y van a trabajar bastante complementariamente con el senador Elizalde. O sea, esa era la posición de usted y ustedes nunca la escondieron, pero finalmente privilegian el acuerdo y Renovación Nacional no está en el acuerdo. Es que tú cuando quieres negociar o cuando estás discutiendo una cuestión no puedes tratar de imponer tu punto de vista a cualquier costo. O sea, acá había una especie de obsesión de parte del senador Osandón de ser el presidente del Senado. Y eso es algo con lo que nosotros no estábamos de acuerdo. Acá nadie está por encima del momento en el que estamos. Nadie, por muy importante que sea el cargo, por muy legítima que sea la aspiración de una persona, en este caso el senador Osandón, creemos que lo que está en juego en Chile hoy día es mucho más importante que tener la presidencia del Senado, una comisión más, una comisión menos. Y creemos que eso no se entendió bien por parte específicamente del senador Osandón. Sí lo entendió Evópolis, sí lo entendió obviamente la UDI, y yo creo que parte importante de Renovación Nacional también lo entiende. Ahora, aunque no aceptar esta postura de Renovación Nacional signifique eventualmente hipotecar el futuro de la oposición como bloque. Yo estoy convencido de que no va a ser así, Iván. O sea, yo estoy convencido de que en el actual momento... O sea, que van a armar otro grupo de WhatsApp. No se trata de eso. ¿Es verdad que se salieron del grupo WhatsApp los terrenos? Sí, ¿no? Yo no estoy en los grupos de los senadores, todavía, pero ya todavía, así que no sé. Pero mira, la firme, Iván, para nosotros es súper importante que Renovación Nacional, la reflexión que tenga, más que esta reflexión sobre si estamos o no en Chile Vamos, es una reflexión sobre lo que está pasando en Chile hoy día, lo que se está jugando hoy día en Chile. Tenemos un gobierno nuevo que dice que van a gobernar con todos y que los mensajes que se transmiten son que la oposición también es importante. Hay algunas señales, como el retiro de las querellas de Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que está ocurriendo con el estado de excepción de la Araucanía en el sur, que a mí no me dan cuenta de eso y obviamente son preocupantes. Y es importante, particularmente por lo que ocurre en la convención, que Chile Vamos se articule. Y nosotros vamos obviamente a tener las conversaciones que sean necesarias para que este episodio se pueda superar. Explíqueme por qué el Partido Socialista en la testera del Senado da una mejor, ¿cómo dijo?, contención, diálogo o relación con las políticas del gobierno, pero especialmente con la convención. Bueno, porque son gobierno, son un partido oficialista, son mayoría en la convención, 2/3 de la convención le responden, entre comillas, políticamente al presidente Boric. Y yo creo que ahí está la responsabilidad que uno también tiene a la que tiene que apelar, a exigirle al presidente Boric, a exigirle a una persona como el senador Elizalde también, desde el rol que le corresponda en el Senado,
que no se puede refundar Chile. El presidente Boric ayer lo dijo en su discurso. Necesitamos una constitución que una y que divida. Y que no divida. Yo te hago la pregunta, o sea, yo no tengo ninguna duda que si la Constitución sigue el ritmo que está hoy día en la Constituyente, va a ser una Constitución que lamentablemente va a dividir. Hoy día ustedes recién lo estaban diciendo, que eventualmente esto se puede aprobar por una mayoría más frágil, 52-48, eso no sería una Constitución que una Chile. Y eso tiene que ver con los contenidos que se están discutiendo en la Constituyente, o sea, desigualdad ante la ley, varios países, no un solo Chile. Como varios países, pero ve que usted contribuye varias naciones. Le van a decir que está contribuyendo a la desinformación. No, pero no un solo Chile, justicia distinta para una persona dependiendo de la etnia en la que está, desigualdad ante la ley. O sea, tener... Iván, ninguna de esas cosas ha sido... es una extravagancia en el mundo, existe en otras partes del mundo. ¿Sabes lo que pasa, Iván? Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la identidad de nuestro país. Yo creo que nuestro país, lo mejor de nuestro país lo sacamos cuando somos capaces de ir en una dirección todos juntos. O sea, hay discusiones en la Constituyente que obviamente tienen que ver con cambios culturales. El reconocimiento de los pueblos originarios es obviamente una necesidad y una urgencia y tiene que nacer de la Constituyente aquello. Pero a mí no me hace sentido que el sistema judicial que se está creando ni siquiera sea un poder del Estado, no me hace sentido el Estatuto de Derecho de Propiedad que se está constituyendo ahí, no me hace sentido que la solución de los problemas de un país recaigan en el monopolio estatal y la sociedad civil no cumple un rol. O sea, creo que tenemos ahí una necesidad de verdad de ordenar desde nuestra idea y generar propuestas y ojalá que no tengan... Ya, pero esas son las ideas suyas, no son las ideas de Elizalde. ¿Qué puede hacer Elizalde en ese mismo sentido? Las ideas de Elizalde, bueno, él hablaba a propósito del Senado, creo que es un tema que ni siquiera conversa mucho con aspiraciones o expectativas ciudadanas. Pero sí tener el de mantener el Senado como yo creo que es importante, y escuché la pregunta que le hacían y creo que es importante que sí se llame Senado, así se llama en todo el mundo. Si esta cuestión que tenemos en nuestro país de repente de tratar de estar inventando la rueda para ponerle nombres distintos a las instituciones, creo que es algo que no nos hace bien. Yo creo que el rol del senador Elizalde con el Senado, si acá, oye, el Senado hay igualdad de fuerzas, no se nos olvide que el senador Sandón tampoco tenía la mayoría para haber sido el presidente del Senado en el primer año. Esto pudo haber terminado o con una moneda al aire o apelando quizá a algún voto marginal ahí para haber tenido un acuerdo más frágil. Yo creo que esto es un acuerdo que le hace bien a Chile, que da gobernabilidad y que pone en el Senado también un contrapeso importante para malas decisiones que puedan emanar de la Constituyente. Ya, pero vuelvo sobre la pregunta, ¿qué puede hacer Elizalde en el sentido del funcionamiento de la convención? Porque no esperará que Elizalde defienda su idea de estatuto de propiedad, digamos. No pretendo eso, pero a ver, el proceso constituyente del año 2017 en Chile, que terminó en la propuesta de constitución de la presidenta Bachelet del año 2018, en marzo del 2018, contiene ideas que yo no tengo mucho acuerdo. Yo creo que emanaron de un gobierno socialista, y podríamos conversar respecto a cómo desde el Senado mostrarle a Chile que hay una alternativa respecto a lo que se está haciendo. No estoy hablando de que el proceso constituyente termine recogiendo esa constitución, pero creo que es importante transmitirle a Chile de que si finalmente el proceso constituyente termina intentando refundar Chile, nuestro sector, Chile Vamos, y yo espero que la izquierda, la centroizquierda, las personas que no pretenden refundar Chile, el propio presidente Boric, esta parte del discurso, Iván, es demasiado importante. Necesitamos una constitución que una y no una que divida a los chilenos. Yo creo que eso lo podemos tratar de construir desde el Senado, y el rol de Elizalde, con una interlocución directa con el presidente, con una interlocución directa con sus constituyentes que representan más de los 2/3 de la convención, yo creo que puede ser útil. En el sentido entonces de contener los afanes. Conversar, hacer política. Si al final, Iván, ¿qué es lo que espera Chile de la política? O sea, que un sector le ponga la pata al otro porque es mayoría, como ocurre en la convención, o que se pongan de acuerdo. Si al final la virtud que tienen hoy día estar en el Senado en una situación equivalente es que somos capaces de ponernos de acuerdo, se renuncia a legítimas expectativas, y lo generoso en política, el bien mayor en política es no estar pensando tanto en uno, que a lo mejor lo que le está ocurriendo al senador Sandón, que legítimamente él pensaba que podía ocupar este espacio en la presidencia del Senado y pensar en qué es lo mejor para Chile, y por eso llegamos a este acuerdo. Osandón decía que él proponía llegar a la presidencia del Senado para promover desde el Senado el rechazo con opción, es decir, que el rechazo tuviera como
como alternativa, no la Constitución del 80, sino que como alternativa un proceso constituyente más corto con la base del proyecto Bachelet de Constitución que se diera en el Poder Legislativo. La mayoría de Chile Vamos, y lo conversamos harto, Evópolis, la UDI, con Renovación Nacional, que también pensaban algunos de manera similar, creíamos que era conveniente que Álvaro Elizalde comenzara en un periodo además donde va a estar acompañado por la senadora Luz Ebesper, que nos parece que es la mejor fórmula. Y fíjate que lo hemos recibido de esa manera también, o sea, tampoco podemos... Ya, pero ¿qué piensas de la idea de Osandón? Yo no la comparto, no la comparto, por el estilo de liderazgo que él ha tenido, por la manera en que ha tenido de trabajar con Chile Vamos. Pero no comparte lo de Osandón, no comparte la idea de ir al rechazo con una opción. No, yo la idea de ir al rechazo con una opción la comparto. Pero esa sí, ya. La comparto, pero esperemos que termine el trabajo de la convención, pues eso es una cuestión que viene, hay harto paño que cortar todavía para eso, o sea, puede eventualmente ser una alternativa y para nosotros es relevante, ¿eh? Si nosotros no podemos decir simplemente sin más rechazamos, no estamos de acuerdo, porque además dos cosas, hay que esperar el trabajo de la convención y tenemos que tener alternativas arriba de la mesa y la construcción de esas alternativas, ¿qué crees tú, Iván? ¿Es más fácil hacerla solamente la derecha con Osandón, la UDI, RN o hacerla en un universo más grande políticamente hablando como el que hoy día representa el Senado? Yo creo ciertamente, y en eso el rol de tener una transversalidad en la conducción de la mesa del Senado nos permite tener algo con más posibilidad de ser exitoso. ¿Usted espera que asumió el gobierno de Boric cambie en algo la situación de los convencionales de derecha en la convención? ¿Que haya un trato nuevo, distinto? Va a depender de si Gabriel Boric tiene real voluntad de involucrarse, de que ese proceso termine bien. Y ahí recae en este partido que comenzó ayer. En la convención la pelota se la han llevado para la casa los convencionales de izquierda y han puesto la pata encima y hoy día hay que arbitrar. Quizá a Gabriel Boric le corresponde hacer arbitraje de los fouls que permanentemente le hacen a los pobres convencionales de derecha, que son unos héroes. Yo admiración para los admiración, pero decía, oye, sí, dar una idea, recoger iniciativas ciudadanas con 30.000 votos, con Mi Plata No, por ejemplo, una de la que tiene más votos, y que te la despachen sin más en 2 minutos. Obviamente, ahí no hay debate, o sea, se ha generado una cuestión que de verdad es muy hegemónica y yo espero que el presidente Gabriel Boric pueda cumplir un rol en cambiar el estado de las cosas en eso, porque es el presidente de la República, la primera autoridad de nuestro país. ¿De esa actitud depende el tipo de oposición que vayan a hacer? Por supuesto, para nosotros, de hecho, nuestra preocupación más importante hoy día no está tanto puesta en el presidente o en la administración de gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que fundamentalmente en lo que ocurre en la Convención Constituyente. O sea, para nosotros ese es el rol. Porque acá tú no sacas nada con tener un rol socialdemócrata, nombrar a Mario Marcel, mostrarte una persona moderada, tener incluso en un discurso que va a conversar con todos los sectores y que va a gobernar para todas las personas, pero por el otro lado, dejar hacer a convencionales que son por 2/3 mayoría, que son todos afines a Gabriel Boric. O sea, Gabriel Boric y su gobierno tienen un rol que jugar ahí. Se lo pregunto porque el viernes no salían del Congreso y ya los republicanos estaban diciendo que iban a interpelar a Isquia Siches, a la ministra del Interior, y no solo los republicanos, también otras voces en la derecha. Es un error. Es un error, absolutamente. Creo que no corresponde. Creo que, de hecho, a lo mejor no se han leído el reglamento de la Cámara de Diputados porque para interpelar también necesita firmas de otros sectores políticos y los votos de otros sectores políticos cuando se hace sin conversación. A ver, a mí me parece inaceptable el retiro de las querellas de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Está generando impunidad ya. Ayer se suspendió una audiencia de preparación de juicio oral contra una persona que está formalizado y acusado por quemar un edificio. Se suspendió justamente por la decisión del gobierno. Impunidad no me parece el retiro del estado de excepción tampoco en la Araucanía, pero creo que la manera de hacer oposición es al menos esperar un día o varios días de que el gobierno inicie las conversaciones, el diálogo, se haga trabajo político. Un poco lo que estamos tratando de hacer desde el Senado, gobernabilidad a un país que está atravesando momentos institucionales complejos. Hablemos de la Araucanía. ¿Qué espera como plan alternativo al estado de excepción? ¿Qué le pediría como mínimo? Ya, digamos que ya se va a terminar el estado de excepción. Digamos. Sí, porque acá la dicotomía que se ha planteado es diálogo versus estado de excepción. Yo creo que el estado de excepción, y hay una demostración de varios hechos con la vigencia del estado de excepción, de que no es suficiente y que efectivamente se requiere tener un cambio del estado de las cosas. Yo le deseo mucho éxito al presidente Gabriel Boric en el diálogo. Él ha dicho que, y su jefe de gabinete, personas muy cercanas a él, tienen una vinculación muy importante con la zona y con personas que están muy vinculadas al conflicto. Yo espero que él tenga esa capacidad, porque creo que es el dolor más importante que tiene nuestro país hoy día por resolver. Dicho esto,
las comunidades como la Lafkenche, la coordinadora Arauco Mayeco, no están muy disponibles al diálogo, lo han dicho, no reconocen autoridad en el presidente electo. La pregunta es si el presidente electo va a apelar simplemente al diálogo sin más y va a dejar que las cosas se salgan de orden y va a renunciar simplemente a una herramienta que es una herramienta constitucional e institucional. Yo espero que pondere ambas cosas y una cuestión que ha sido tan compleja. Yo creo que el que ha estado más cerca de avanzar en soluciones de diálogo fue el ministro Moreno. Lamentablemente con la muerte de Catrillanca eso quedó en nada. Yo espero que ese espíritu que hubo en ese momento, que si no me equivoco era el año 2018, fines del 2018, se vuelva a recuperar y nosotros vamos a colaborar para que ese diálogo se pueda generar. Si persisten la violencia, el terrorismo, el narcoterrorismo que hay ahí, es evidente que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la acción de Carabineros. El senador Javier Macaya, presidente de la UDI esta mañana en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias. Y hay gobernabilidad de la Cámara durante 4 años que quizás de una manera un poquito más innovadora, creativa, ¿verdad? Van a generar condiciones. Los 48 meses los dividieron en 6. Claro, lo que pasa es que eso se explica de la siguiente manera. Tenemos un Congreso y especialmente una Cámara de Diputados con nuevas fuerzas políticas, algunas más pequeñas, otras que no sabemos bien cómo se van a mover en cada una de las iniciativas, proyectos, ¿verdad? Y que requería, por tanto, un consenso amplio. Cuando tú tienes Aprodignidad, el socialismo democrático, la DC por fuera, el PDG que se incorpora también con varios diputados, los humanistas, los ecologistas, los regionalistas verdes, estamos hablando de una diversidad bastante grande. Y poner sobre la mesa esa cantidad de intereses para tratar de generar un acuerdo que sea democrático y que garantice representatividad y participación de todas y todos, creo que fue la virtud de este acuerdo y la razón por la cual finalmente logramos los 85 votos que espero que signifiquen la mantención de este acuerdo hasta el final de los 4 periodos. ¿Y qué significan, como dice usted, un acuerdo administrativo? La pregunta es si son esos 85 votos también traspasables a los proyectos que lleve adelante el nuevo gobierno. No, nosotros hemos sido claros en eso, Iván. Este es un acuerdo meramente administrativo para dar estabilidad. Para empezar, no se puede Cámara. contar con esos votos. No. Acá se mantiene la autonomía política y legislativa de los parlamentarios, de las bancadas, de los partidos políticos. Hay muchos independientes, ¿verdad? Hay algunos que estamos, ¿verdad?, en distintas instancias del gobierno ya participando, un gobierno con 2 coaliciones, Aprodignidad y el socialismo democrático, pero hay otros que están participando del acuerdo administrativo y que no son parte oficialmente del gobierno y por lo tanto el partido de la gente, la DC, efectivamente, y nosotros vamos a respetar eso. Lo que sí yo creo que este acuerdo sí sienta las bases de confianza respecto de la posibilidad del diálogo que vamos a necesitar para construir los acuerdos que le den mayoría y viabilidad a las reformas sociales que los chilenos y chilenas esperan. Yo creo que es un buen primer paso que da cuenta de que es posible, de que este Congreso tan atomizado, ¿verdad? Finalmente, si se pone un objetivo, que es efectivamente sentir la responsabilidad que todos tenemos para dar respuesta, ¿verdad?, a los chilenos en un año que va a ser complejo desde el punto de vista de las altas expectativas que hay, para todas las instituciones, por cierto, también para el gobierno del presidente Boric. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de colaborar y en ese sentido todos lo han manifestado que han estado podría participando. ser un punto de partida. Así es. Pero, por ejemplo, ¿usted se imagina al partido de la gente votando a favor de iniciativas del gobierno? Yo creo que en muchos casos sí, probablemente en otros van a haber diferencias, probablemente con algunos de nosotros también. Hay una diversidad importante, pero hay mucha riqueza. ¿Con algunos de nosotros significa que usted, a pesar de ser parte del gobierno, no votaría todo a favor del gobierno? Que probablemente vamos a tener matices. Yo le manifesté personalmente ayer en La Moneda y también en el traspaso de mando al presidente Gabriel Boric que vamos a colaborar con todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo porque queremos que le vaya bien, porque a Chile le va a ir bien, ¿verdad? Sí, al presidente también. Nosotros desde esa perspectiva vamos a buscar los acuerdos, vamos a buscar el diálogo, pero eso no significa que el Congreso Nacional y la Cámara de Diputados se tengan que transformar en un buzón del Ejecutivo, muy por el contrario, ¿verdad? Hay que analizar los proyectos, hay que contribuir desde el rol legislativo de los propios parlamentarios para mejorarlos en algunos casos, para cambiarlos en otros, y cuando vengan, ¿verdad?, con los consensos suficientes para aprobarlos, pero efectivamente tiene que ser un proceso
proceso de construcción colectiva más que una imposición, y nosotros, por cierto, que vamos a hacer valer aquello y vamos a empezar ya pronto a reunirnos. Mañana tenemos una reunión con el ministro Jackson para coordinar ya lo que va a ser la agenda legislativa y con algunos otros ministros para temas bien específicos. Y más allá de esa coordinación, que es evidente, tiene que coordinarse con el gobierno, más allá de eso, en su opinión, ¿qué debería ser prioritario? Yo creo que lo que va a marcar en gran parte la agenda legislativa durante este año, además, por cierto, de la colaboración que tenemos que hacer todas las instituciones con el trabajo de la Convención Constitucional, dice relación principalmente con los temas laborales, ¿verdad? El aumento del salario mínimo. Hay un desafío importante ahí para cientos de miles de trabajadores que son los más vulnerables de nuestro país, que esperan y tienen la expectativa de un aumento más significativo respecto de los que hemos tenido en los últimos años. La reducción, por cierto, de las jornadas laborales es una agenda prioritaria también que ha puesto el gobierno y que nosotros desde la Cámara de Diputados compartimos, ¿verdad? Hemos estado siendo partícipes de la tramitación de ese proyecto. Creo que la reforma de pensiones es algo intransable en este primer año legislativo. Debe ser una de las prioridades máximas desde el punto de vista de que probablemente es el tema estructural más sentido y más postergado en los últimos años o décadas en nuestro país. Ahora, es harta presión sobre el mercado laboral, porque reducción de jornada, aumento del salario mínimo y reforma previsional que invariablemente va a tener que tener un aumento de cotizaciones, sí. le pone harta presión, o sea, habrá que hacerlo. Yo creo que por eso es relevante que exista diálogo y acuerdo, porque yo creo que todas esas medidas de cambios en el mercado laboral o las relaciones laborales tienen que ir necesariamente acompañadas de un paquete bien robusto y potente de apoyos económicos, por ejemplo, para las pymes, para los emprendedores, para darles garantía, en definitiva, de que van a poder adecuarse a estos cambios, ¿verdad? Y no que tengan una mochila que finalmente los termine hundiendo. Yo creo que eso es fundamental y nosotros, por lo menos, vamos a apoyar esa iniciativa, pero vamos a buscar también garantizar por el otro lado que estén en las suficientes garantías para ellos. Ya, y eso le van a plantear mañana al ministro Jackson y ahí se verá lo que el gobierno también quiere priorizar, digamos. Por supuesto, por supuesto. Oiga, ¿y con la convención qué relación espera tener? Yo espero tener una buena relación. Ya yo soy todavía de los optimistas, de los que tenemos esperanza en que finalmente, a pesar de todas las dudas, ¿verdad?, termine primando el sentido de responsabilidad respecto de la oportunidad que tenemos como chilenos y chilenas de dar una salida institucional a una crisis social, ¿verdad? Y que es esta nueva constitución, que debe ser efectivamente la casa de todos. ¿Ese sentido de responsabilidad no está primando ahora? Yo creo que sí, pero es un proceso de construcción. Ya. Probablemente al principio todos empiezan un poco más pasados de revoluciones, tratando de imponer sus propios proyectos, sus propias iniciativas, sus propios articulados, y finalmente se van dando cuenta que esto es un proceso de construcción colectiva y que requiere obviamente acuerdos. Pero acá lo importante es tener un objetivo, un norte, y yo creo que ha faltado un poquito de esa discusión, Iván. ¿Hacia dónde vamos? Sabemos que tenemos un sistema de desarrollo quizá neoliberal y un sistema político que de cierta manera está obsoleto y que en definitiva la gente pide cambios. Pero no he escuchado mucha conversación respecto de hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuál es el norte? ¿Cuáles son esos cambios? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿cuál es la alternativa que nos va a plantear esta nueva constitución? ¿Cuál es el nuevo modelo? Y yo creo que si ordenamos un poquito las ideas, podemos tener bastante consenso respecto de que lo que queremos para Chile, la mayoría, creo yo, es un estado de bienestar. Es decir, mantener las libertades individuales, pero sobre la base de un piso de igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades está dada por garantizar de manera efectiva y eficiente derechos sociales con un rol más protagónico del Estado. Creo que hay un consenso respecto de eso, y si orientamos un poco el trabajo de la Convención Constitucional hacia allá, yo creo que podemos sentar las bases de un Chile que efectivamente el día de mañana puede ser el mejor, con dignidad y con justicia social para todos. ¿Usted ve receptiva a la convención respecto de esa idea, respecto de esa sugerencia? Yo creo que sí. Bueno, ayer tuve la oportunidad de conversar un ratito en la catedral con la presidenta María Elisa Quintero. Oficialmente, por cierto, quedamos de coordinarnos para tener una visita protocolar y poder conversar algunos temas, pero le expresamos, por cierto, nuestra colaboración. Nosotros no creemos, Iván, que el rol de las otras instituciones del Estado deba ser atrincherarse para defender sus propios intereses en medio de un proceso de transformaciones, sino que más bien apertura para colaborar, ¿verdad?,
con aquellas cosas que vayan en la dirección correcta y para hacer una crítica que sea constructiva en aquellas cosas que generen incertidumbre. Y a propósito de atrincherarse, ¿usted es partidario de un Congreso unicameral o de que subsista el Senado? Mire, tengo la siguiente disyuntiva. Yo creo que lo que se está planteando actualmente por parte de la Convención genera incertidumbre, genera dudas, es poco claro, para ser honesto. Yo preferiría que mantuviéramos el bicameralismo con el Senado, con su nombre, quizás revisando las facultades, viendo cómo este presidencialismo exacerbado de verdad pueda tener quizás un contrapeso mucho más efectivo de parte del Poder Legislativo. Pero que se llame Senado, por eso dice con su nombre. El problema real es ese, es como en definitiva tenemos un contrapeso al Poder Ejecutivo que hoy día es prácticamente omnipotente, más allá del nombre y otras cosas. ¿Ya? O bien discutir derechamente si vamos o no a un unicameralismo con todas sus letras, digamos, pero estas cosas medias intermedias, claro, no me terminan de convencerla. Y el plazo de la convención, lo último que se supo de la mesa, es lo que decía Gaspar Domínguez el otro día en Cooperativa, en la radio Cooperativa, donde dice, si viniera una solución, un alargamiento de parte del Congreso, sería bienvenido. ¿Usted cree que le corresponde al Congreso esa discusión, esa decisión? Mire, nosotros vamos a respetar los tiempos y el trabajo de la convención, se lo dije ayer también a su presidenta, vamos a colaborar. Ella me manifestó que estaban haciendo todo el trabajo y todo el esfuerzo para sacar la tarea a tiempo, entendiendo las complejidades que implica, ¿verdad?, llevar este tema a discusión al Congreso. Sin embargo, llegado el momento, si efectivamente necesitan, ¿verdad?, más tiempo para hacer la pega y hacerla bien, que es lo que todos los chilenos queremos, tendremos que efectivamente estar abiertos a discutir y a colaborar desde esa perspectiva. Pero eso tiene que salir de ellos, ¿no? Por supuesto, eso tiene que salir de ellos tienen que ver dónde les aprieta el zapato y nosotros estar disponibles a tratar de colaborar, porque lo que importa, Iván, es que finalmente el texto que la Convención le proponga al país, ¿verdad?, alcance o concite un apoyo mayoritario para que se apruebe en el plebiscito de salida. Si eso no ocurre, seguimos con la Constitución de Pinochet y ese es el peor de los mundos, porque eso nos da una salida institucional, que gana el rechazo, digamos, a la crisis que estamos viviendo. El diputado Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados desde el viernes pasado y por los próximos 8 meses, esta mañana en Mesa Central. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros.